agradecemos mucho la invitación, también a Julio, a José Vicente, mi jefe, que le hubiera podido encantar estar aquí, pero no, por desgracia tiene un compromiso ineludible. Y a nosotros como empresa en su conjunto, pues muchas gracias de tener la oportunidad de charlar un poco, ¿no? Para nosotros el tema del encuentro es fundamental, lo has dicho, Julio, muy certeramente, ¿no? Para nosotros es clave para nuestra subsistencia. Nosotros somos una empresa tecnológica. Como empresa tecnológica, eso nos lleva a competir en un campo en el que una adecuada conexión con la universidad, una adecuada conexión con pymes, una adecuada conexión con las startups tecnológicas, que ojo, que son pymes en cierta manera, ¿no? Con unas características un poco especiales, y con otras empresas es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque está clarísimo, yo creo que no hace falta explicarlo demasiado, que en el mundo de la tecnología, yo creo que en general, pero en el mundo de la tecnología, el ecosistema, que es una palabra que ya ha salido varias veces en esta charla, es fundamental. ¿Por qué? Porque yo, como director de estrategia e innovación de Indra, lo veo cada día, ¿no? Nosotros, ni ninguna empresa es capaz de hacer la inversión a la velocidad necesaria para poder hacer un catch-up de lo nuevo, de lo emergente, de lo disruptivo que está apareciendo por el mundo. Es imposible. Digamos, ni siquiera los Google, los Microsoft de este mundo, que como sabéis tienen una capitalización y una disponibilidad financiera comparada con la nuestra ilimitada, aún así también tienen que recurrir al M&A. Google compra más de 100 empresas todos los años, aunque no todo se publicite, ¿no? Quiero decir, es un ejemplo, que las empresas grandes, las multinacionales tecnológicas globales, ni siquiera ellas son capaces de desarrollar internamente la tecnología y la diferenciación tecnológica necesaria para poder competir en el ecosistema en el que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución al dilema? Pues la solución al dilema es crear una red de empresas colaboradoras de diferentes tamaños que puedan convivir, como bueno, esta foto del ecosistema, que es la gente que me ayuda a preparar estas slides tan bonitas y tal. Bueno, yo creo que Disney ya ha hecho mucho daño. O sea, las películas de Disney han hecho mucho daño porque la gente se suele olvidar que en el ecosistema los bichos se comen los unos a los otros, ¿no? Quiero decir, que cuando pensamos en el ecosistema tendemos a pensar en el Rey León idílico, ¿no? Y en realidad un montón de bichos compitiendo por comerse los unos a los otros. Dicho esto, dentro de esa dinámica sí que es cierto que hay que ser capaz de crear dinámicas de cooperación, ¿no? Y dentro del ecosistema hay bichos de muy diferente carácter. Y eso es lo que quiere decir esta foto, ¿no? El elefante. Bueno, pues cuando pensamos en el elefante somos la gran corporación. Nosotros, Indra, somos un elefante. Hay elefantes muchísimo más grandes que nosotros, pero nosotros somos un elefante, ¿vale? Que el elefante es robusto, pero el elefante es lento. Pero como decimos aquí, el elefante vive muchos años, ¿vale? Y no es fácil comerse a un elefante. Y luego, en ese ecosistema, pues están las gacelas, que son muy rápidas, que corren mucho, pero vamos, cuyo digamos, esperanza de vida dentro del ecosistema es mucho más corta, ¿no? Los elefantes y las gacelas no se comen los unos a los otros y, por tanto, pueden convivir, ¿no? Entonces, la moraleja de la historia es que el elefante, cuando intenta no ser elefante, las cosas le suelen salir bastante mal. Tú no quieres, un elefante corre a 25 kilómetros por hora. Tú no quieres ver a un elefante correr. Realmente no quieres ver a un elefante correr, pero cuando un elefante se pone a correr, pues pasan catástrofes, ¿de acuerdo? Se me ocurren muchas veces, muchos casos, General Electric, muchos casos, de grandes corporaciones que, queriendo correr, pues lo que han hecho es estrellarse. Por tanto, el elefante sirve para lo que sirve, es bueno para lo que es y tiene su función dentro del ecosistema. Y las gacelas, sin embargo, pueden correr mucho más, pueden innovar mucho más, se pueden equivocar mucho más, tienen una tolerancia al riesgo por su propia constitución mucho mayor. Y entonces la gracia de todo esto es cómo podemos colaborar. Bueno, porque tenemos que colaborar, como he dicho al principio, los primeros 2 minutos de mi intervención, es decir, no hay otra solución que la colaboración, no hay otra solución que la, digamos, competición colaborativa dentro del ecosistema tecnológico.
No hay ninguna otra solución al problema. Bueno, y entonces, voy a simplificando mucho, cuando la startup y la gran corporación se conocen en el baile de graduación, ¿no?, y empieza la atracción mutua y el cortejo, ¿no?, del ecosistema, pues como pasa también en la vida real, esto está lleno de falsas expectativas. Esto está lleno de falsas expectativas, ¿de acuerdo? Yo llevo 20 años felizmente casado y todavía mi mujer me dice, no, es que cuando nos casamos no eras así. No, yo era así. Lo que pasa es que no lo sabías, pero vamos. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Cuando una startup mira a la gran corporación, estoy hablando de mi experiencia personal en Indra, pero creo que puede ser parecido a otros sitios. ¿Qué busca? ¿De qué se enamora? ¿No? Pues es lo que tenemos aquí a la izquierda de la transparencia, ¿no? Por ejemplo, lo que está pensando la startup, según veis esto, en un 73% de los casos, esto es un estudio del BCG, da igual. Lo que dice, bueno, pues yo lo que busco es oportunidad de vender más, ¿no? Me acerco a la gran corporación porque mi producto, mi solución, mi aplicación, mi software, lo que sea, puesto en manos de una gran corporación, pues voy a multiplicar por mis ventas muchísimo más, gracias a la red comercial de la compañía. Bueno, la bola de la derecha es el estudio que dice cuántas veces eso se ha cumplido y cuántas no, más o menos, ¿no? Pues que no llega ni al 50% de los casos en que eso ha sido así. Pero bueno, no está mal, ¿vale? Sí que es cierto, y nosotros de hecho lo decimos, y yo creo que seguramente Telefónica también lo dirá, cuando nos acercamos a una startup, dice, oye, tu solución en tus manos tiene un cierto valor, tu solución puesta en 140 países, gracias a mi red comercial, gracias a mi llegada a los grandes clientes, tiene otro valor. Y hombre, ya es cierto, pero de ahí a que seamos capaces de hacerlo realidad, ya os digo que en muchos casos no es así. ¿Por qué? Por muchas razones. Como solo tengo media hora, necesitaría 3 horas de ponencia. Por muchas razones. Lo primero, porque meter una solución emergente, muchas veces no madura, en un canal comercial que tiene sus propios productos, sus propios objetivos de venta, que está vendiendo lo que vende a sus grandes clientes, muchas veces es como meter arena en un engranaje comercial complicado. No sé si os ha pasado a vosotros, pues los comerciales os están en contacto con los clientes y dicen, joder, yo aquí estoy facturando 100 millones de euros, no me hagas poner en riesgo esos 100 millones de euros probando aquí esta solución, que sí que es muy bonita, pero a ver si nos vamos a poner, digamos, en dificultades con un gran cliente. Por tanto, bueno, ese factor de enamoramiento tiene una cierta base de realidad, pero luego vemos que en la práctica se cumple a medias. Reputación, bueno, pues sí, evidentemente. A nosotros nos pasa mucho eso, porque en algunos de los campos en los que nosotros actuamos, por ejemplo, como ha comentado Julio, tráfico aéreo o defensa, son ámbitos en los que los experimentos se hacen con gaseosa. Tú no quieres probar si los aviones van a aterrizar correctamente con tu sistema de control aéreo emergente. Tú cuando haces un sistema de defensa no quieres probar a ver si esta startup resulta que lanza el misil bien ¡ay, qué pena! Era el beta, era la versión beta y le ha pegado a un colegio a 10 kilómetros de distancia. O sea, en defensa, en tráfico aéreo y en otros sectores no hacemos bromas. Y por tanto, el cliente necesita tener una gran empresa corporativa, puede ser Indra, con sus controles, puede ser Telefónica, que le dé, hombre, cierto confort de que el chaval con rastas que ha tenido una aplicación perfecta, pues no va a poner un virus en el sistema de control de tráfico aéreo de España. Bueno, con nosotros eso no va a pasar. Por tanto, ahí sí que, en cierta manera, el enamoramiento funciona. Funding, muy importante, muy importante. Las startups suelen enamorarse de las grandes empresas pensando que somos ricos. Digamos, que llevamos una chequera en el bolsillo, que yo llevo una chequera en el bolsillo dispuesta para firmar millones de euros de financiación a startups prometedoras. Esto que lo cuento así para que nos... O sea, el primer mandamiento del ponente es no aburrir. O sea, voy a intentar atenerme a ese mandamiento, ¿vale? Que esto no sea que estoy mirando ahí el reloj diciendo a ver este tío cuándo acaba. No. O sea, las startups muchas veces se acercan a nosotros por las razones equivocadas, que es pensando que nosotros lo que tenemos es mucho dinero y ganas de dárselo. En general, las empresas, por grandes que sean, no somos máquinas de invertir dinero. Somos otra cosa. Por el camino tenemos dinero, sí, algunas más,
otras menos, pero nuestro fin no es invertir dinero en compañías. Nuestro fin es hacer cosas, solucionar problemas de nuestros clientes. Para ello hay que hacer cosas, para ello hay que invertir a veces, para ello hay que comprar empresas a veces, etc., etc. Si tú quieres dinero, hay otros sitios donde el dinero es la mercancía clara que maneja un banco, maneja un fondo de inversión, maneja un venture capital. Yo para hacer una inversión, digo una tontería, no es ninguna tontería. Yo para invertir 500.000 euros en startups necesito un acuerdo del Consejo de Administración. Tengo que reunir al Consejo de Administración de Indra. Entonces, pero el de la startup lo que está pensando es que no le doy los 500.000 euros porque no los llevo encima, porque no me apetece. No, una gran empresa tiene unos procedimientos, unos controles y unos mecanismos para controlar los fondos que hace que no sea quizá el sitio idóneo si lo que quieres es dinero. Y de hecho, cuando miramos el resultado del cortejo, ¿no?, vemos que claramente es uno de los puntos donde se produce un desencuentro. Producto y oferta, eso suele salir bastante bien. Accesos a datos y a propiedad intelectual, otro fracaso. Aquí también nos hemos enamorado por las razones equivocadas. No hay cosa que nosotros protejamos más en una compañía que nuestro capital intelectual. Pero bueno, la startup también. Os podría contar decenas de casos en los que recibo a un par de chavalas, con una buena idea, con algo que tecnológicamente nos suena interesante, nos lo cuentan, nos suena interesante, digo, vale, pero cuéntame un poco cómo funciona el algoritmo, somos ingenieros, ¿no? Laura, yo somos ingenieros, oye, cuéntanos un poco cuál es la tecnología de base que hay aquí. No, es que no te lo puedo contar. ¿Por qué? No, porque es que no me fío, es que si os lo cuento me lo vais a copiar. Entonces, claro, la situación es un poquito rara, porque si tú no me cuentas lo que tienes, ¿cómo puedo yo invertir o cómo puedo yo avanzar en una colaboración? Claro, si me cuentas lo que tienes y yo te lo copio, pues te he hundido. Bueno, prueba de eso es que tenemos otro factor ahí de desencuentro en el cortejo entre startups y corporates importante. Conocimiento técnico, industria, bueno, son otras cosas. Y lo típico, lo que pone en la derecha. ¿Qué nos dicen las startups cuando se ponen en contacto con nosotros? Pues que somos lentos. ¿Que somos lentos? Claro, somos el elefante. Entonces, una startup que está viviendo al día, que probablemente está mirando la aplicación del banco para ver cómo es el descubierto del día, porque está en un cash burn rate X, ¿no? Un día es mucho tiempo para ellos, una semana es una eternidad y un mes es el infinito. Tengo ejemplos graciosísimos de esto, bueno, graciosísimos o tristísimos, ¿no? Nosotros, ahora con la pandemia el tema se ha enfriado un poco, pero, por ejemplo, vemos una startup que hacía unos componentes ferroviarios con un componente tecnológico muy interesante que a nosotros nos gustaba. Y además, facturaban nada. Claro, estos tíos no viven del aire. Tienen su hipoteca, su colegio de sus hijos, ¿no? Comen, cenan todos los días. Entonces, bueno, nos vienen a ver, oye, la idea nos gusta, los tíos están en una condición en la que comprarles es muy fácil, o integrarles es muy fácil, o comprar una participación es muy fácil. Bueno, y entonces empezamos nuestro proceso, ¿no?, de corporate venturing, de aprobación, de presentar, y nos pegamos un mes, más o menos. Creedme que no es mucho tiempo para lo que son procesos de empresa grande, ¿no? Y entonces al cabo de un mes decimos, oye, ya lo tenemos claro, venga, perfecto, les volvemos a llamar. Bueno, y nos dicen, oye, queremos invertir. Y entonces nos dicen, pues oye, estupendo, fantástico, qué gran idea, estamos encantados, pero espérate que ahora estamos en Londres porque acabamos de ganar un proyecto en Estados Unidos de 150 millones de dólares, lo estamos firmando en Londres, tenemos 17 venture capitals tecnológicos en Londres esperándonos. La valoración de la empresa, que era 3 millones, perdóname, pero ahora son 300 en un mes. Es un caso extremo, pero son casos que nos han pasado. También nos ha pasado el caso contrario, ¿no? Nos viene un chaval de una universidad, por cierto, con una tecnología holográfica muy interesante, que nos gusta mucho, tal, y dice, bueno, la verdad es que cuando acaba su presentación decimos, oye, esto nos interesa, ¿cómo podemos profundizar? Y dice, pues la verdad es que no sé por qué he venido. Dice, porque en realidad es que estoy cerrando la empresa, porque como no vendíamos nada,
pues esta va a ser la última reunión que voy a tener, así como... Hombre, pues la parte baja del ecosistema, como podéis ver, tiene una volatilidad y requiere una rapidez de reacción que nosotros como empresa grande, las empresas grandes, nos cuesta mucho, ¿no? A la inversa, pues ¿de qué nos quejamos nosotros? Pues muchas veces de que el chico o la chica que tenemos delante, por propia definición, no encaja bien con un entorno corporativo. Es decir, un tío que ha dedicado 4 o 5 años metido en su garaje, estoy simplificando, o en un departamento de la universidad mientras hacía su tesis, y ha desarrollado algo que él está enamorado de su producto, nunca jamás ha tenido un jefe, hace directamente lo que quiere, trabaja con su portátil desde cualquier lado. Este señor o señora, ¿cómo lo encuadras en una organización, en unas oficinas corporativas? Mira, ponte una corbata y aquí a las 9 de la mañana todos los días, y entonces cuando le llama al jefe, pues no se lo coge porque está haciendo surf en no sé dónde. El encaje es malo. Entonces, hay que encontrar fórmulas muy creativas porque además, normalmente, el señor o señora que es muy bueno creando capital intelectual y fundando una empresa no suele ser un buen directivo de multinacional. Puede haber algún caso, pero es difícil. Entonces hay que encontrar el mecanismo por el que más o menos, al final nosotros después de mucha prueba y error, la mejor conclusión a la que hemos llegado es que hay que intentar dejarles lo más tranquilos posibles, molestarles lo más mínimo posible, tener más o menos controlados los outputs que queremos, pero no romper esa dinámica, porque además si no acabas deshaciendo la empresa y hoy en día, como lo has dicho tú, Almudena, pues si se va el talento, pues se ha acabado todo, no vamos a ningún lado, ¿no? Bueno, voy a decir un par o tres de cosas más, porque podríamos estar hablando mucho tiempo, pero no quiero aburrir, sinceramente. Para nosotros como Indra es muy importante la parte de Deep Tech, es menos importante quizá algunas de las cosas que a Telefónica le pueden interesar más, que son más startups digitales, ¿no? Más B2C. A nosotros somos una empresa B2B, por tanto lo que nos interesan sobre todo son cosas que, como en esta matriz que no es nuestra, normalmente tienen un riesgo alto de I+D, es decir, estamos hablando de tecnologías con un componente experimental importante y también pues, que pueden tener un cierto riesgo de mercado, ¿no? Pero son las cosas que más nos interesan, ¿no? Recordad que hablamos de defensa, de tráfico aéreo, hablamos de otros sectores verticales de TI, ¿no? Y ese mundo Deep Tech, que quizá es menos efervescente que el mundo digital, que las apps, que el mundo Facebook, ¿no? o similar, bueno, pues es un mundo que va ganando peso, porque a medida que se van acabando las grandes oportunidades de grandes marketplaces digitales, que siempre alguno habrá, que se van acabando las apps, se va volviendo menos explosivo esa parte y va ganando, digamos, profundidad esas startups de tipo más tecnológico y más D, que por cierto suelen estar el 90% de las que yo he visto centradas en las universidades y emanando de las universidades. ¿No os podéis imaginar? Bueno, perdón, vaya expresión, claro que os lo imagináis, pero la gente no conoce la cantidad y calidad del conocimiento científico que tenemos en las universidades españolas y que yo creo que en su mayor parte no somos capaces de transformar en producto, de transformar en ventas, de transformar en exportación, porque la riqueza yo la veo cada día y me parece inconmensurable, ¿vale? Las universidades españolas. Y ahí es donde tenemos el foco puesto. España no acabamos de despegar, el gráfico a la derecha, no estamos mal, bueno, depende con quién te compares, pero hombre, España con la potencia científica que tiene, empresas como la mía, ojalá hubiera 10, 15, 20 o 50 empresas como la mía, que entre los dos, entre la potencia científica y la potencia industrial, fuéramos capaces de llevar a España muchos escalones más adelante. Y bueno, Indra yo creo que lo conocéis, os voy a ahorrar el
el public reportaje de la compañía. Estos son los mundos en los que trabajamos. Para nosotros, como he dicho, empresa tecnológica, la innovación es fundamental, la inversión en innovación es fundamental. Tenemos un modelo de innovación abierta que tampoco pretendo explicar demasiado porque en realidad no creo que hagamos nada diferente a lo que hacen otras empresas y, más, en muchos aspectos nos hemos inspirado es una palabra bonita, ¿no? Nos hemos inspirado en aportaciones de otras empresas que han ido por delante en este tema y, bueno, intentando adaptarlo a nuestra realidad, ¿no? Nuestro pequeño fondo de capital riesgo, nuestro comité de innovación para intentar hacer transversal lo más posible los temas de innovación, porque el gran enemigo de la innovación son los silos. A nosotros nos pasa enormemente eso, ¿no? Digamos, solo por el hecho de poner juntos en una sala los responsables tecnológicos de diferentes áreas y divisiones, se produce una creación de valor sin hacer nada, prácticamente, solo porque se intercambian experiencias y visiones del tema que enriquecen mucho. Y, bueno, estamos en tiempo, ¿no? Estamos en tiempo. Algunos ejemplos de startups con las que hemos trabajado. Pues quería simplemente explicar que, como en botica, muchas nos salen mal, otras nos salen bien, otras nos salen bien por un tiempo y luego nos salen mal. Ese ecosistema, ¿no? Lo más difícil, si lo tuviera que resumir en una frase, lo más difícil para una gran empresa poder mejorar su capacidad de innovación disruptiva es sensibilizar a la organización para tener una mayor tolerancia al riesgo. Porque la gran empresa es aversa al riesgo. Las personas, cuando llegamos a un cierto nivel directivo dentro de las empresas, tenemos una cierta edad, en mi caso mucha, pues cada vez nos cuesta más asumir riesgos porque es mucho más lo que arriesgamos, ¿no? Eso, a nivel, digamos, de grupo directivo, es un obstáculo gordo a la innovación. Por tanto, hay que crear caminos que rompan esa tendencia. En nuestro caso lo intentamos a nuestra manera, con nuestro Indra Ventures, con nuestro modelo de innovación abierta, pero bueno, que es un trabajo que hay que hacer todos los días. Insisto, sin pasarse, porque si te pasas y empiezas a hacer correr al elefante en estampida, pues tampoco creo que nos vaya a llevar a un buen final. Recuperemos la idea del ecosistema, recuperemos la idea de la colaboración, el elefante que haga bien lo que hace el elefante, la gacela que haga bien la gacela, entre medio a ver si no nos comen los leones y, oye, estaré encantado de contestar a las preguntas que os parezca bien hacerme. Buenos días, Manuel, gracias por la presentación. Te voy a ser muy directo. ¿Cuándo hablamos para que la UPM aparezca en ese...? Mira que te dije que pusieras la UPM. No, broma. Nada, quedamos, nos llamamos. Y lo que has comentado tiene razón y lo hago extensible también a Santander y a Telefónica. Somos organizaciones muy grandes, todos y cada uno. Si a lo mejor nos falta un mecanismo de sentarnos a hablar arriba para poder trasladar hasta abajo iniciativas y más posibilidades de trabajo conjunto. Quizá debemos dar una vuelta y ver un día cómo refinar ese modelo de colaboración con vuestras empresas. Evidentemente sé que trabajáis con Félix, con no sé quién, con no sé cuántos. A ver, tengo para nosotros, miles de proyectos identificados. La Universidad Politécnica de Madrid, ¿qué te voy a decir? Pero nos falta una referencia, y no sé cómo lo veis desde las otras corporaciones, donde tú me puedas transmitir a mí una necesidad y yo hacérsela llegar, o poderte decir que tengo sitios donde llegas más difícilmente, identificar ese talento que tenemos y que muchas veces es desconocido para podértelo presentar y poder trabajar en conjunto con vosotros. Para mí sería fundamental, de hecho lo intentamos. Como os he dicho, cuando yo descubro lo que se hace, pero fijaros, a nivel de un grupito de 3 o 4 investigadores en un departamento perdido de la escuela de no sé qué, y descubres que están haciendo unas cosas en fotónica que no está haciendo nadie en el mundo, yo digo, joder, ¿y esto? Pues os digo que mucha gente, esa gente acaba sus doctorados, se dispersa, el conocimiento muchas veces se queda ahí y en gran parte se desperdicia. Y es una pena porque, a ver,
también seamos realistas. Con el sistema actual, la universidad tiene unos incentivos en una determinada dirección y muchas veces no son los mismos que los de la empresa. O sea, a veces da un poco la sensación de que el lenguaje, que tenemos que esforzarnos un poco para encontrar un lenguaje común, ¿no? Porque el gran incentivo de la universidad, al menos yo lo que me he encontrado muchas veces, es publicar, ¿no? Y es crear ciencia, lógicamente. Ahí también tenemos que a nosotros, la publicación y la ciencia en sí misma no es un objetivo. A ver cómo conseguimos, ¿no?, conciliar esos dos lenguajes. Sí, yo te voy a contestar a esta cuestión. Antes voy a hacer una confesión. Mi tesis doctoral fue de control de tráfico aéreo para entonces CESELSA, la parte de sistemas, INISEN, la parte de hardware. Y, en fin, cuando uno vuela en un avión, yo pienso que algo de lo que yo hice en la tesis doctoral está allí. No tiene intra, ¿no? De Apple, que compraron las acciones el primer día, ¿no? Entonces, bueno, pero ahora más en serio. Igual que pasa en una gran corporación, tienes que hablar con el decision maker, tienes que hablar con la persona y te cuesta un tiempo llegar hasta la persona. Igual pasa en las universidades. Hablar con un investigador es como si yo fuera a Indra y hablara con una persona que está en un laboratorio, que sabe mucho de lo suyo, pero no es la persona que toma decisiones estratégicas. Entonces hay que pensar en las universidades un poco de esa misma manera. Entonces hay gente en las universidades que tiene el lenguaje de la gran corporación, hay gente que tiene en las universidades el lenguaje de la empresa, hay gente en las universidades que tiene el lenguaje de las startups. Hay que hablar, pero hay que buscarlos. Quiero decir que al fin y al cabo somos una organización de, si lo sumas todo, 40.000 personas. No es una cosa pequeña. Entonces, si se quiere colaborar, hay que buscar un poco a la persona. Nosotros lo que hacemos, el trabajo de Julio es conseguir que existan relaciones, ¿no? El trabajo de Javier es que haya relaciones e instituciones. El mío es enamorar. ¿Cómo hago yo para enamorar a Santander, a Telefónica o a Indra? Yo te digo, vente a ver la última jornada de spin-offs que tengo. Lógicamente no te cuento a ti las mismas que cuento el Santander. Cojo 4 o 5, las últimas que están. No cojo las que ya están en mercado y van a toda velocidad, no, cojo las últimas. Y hasta ahora he enamorado siempre a los que vienen. Vente cuando quieras. Tú decides el día, veniros cuando queráis. Decidís el día, lo estamos haciendo un poco. Es mi trabajo. Acepto el reto. Venga. Bienvenido. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con lo que has contado y estoy totalmente de acuerdo con lo que decían Javier y Claudio. Y siguiendo en esa línea, pues yo creo que lo que has dicho es una gran verdad, y es que hay un montón de talento que está oculto y hay un montón de necesidades que se desconocen. Es decir, el talento no conoce la necesidad y la necesidad no sabe que hay talento. Y eso lo tenemos que arreglar, porque si arreglamos eso, le haremos un favor ya no solo a nuestras corporaciones, sino a este país. Es lo que decíamos al principio, es poner en marcha un motor que haga que socioeconómicamente este país despegue en base a que un 99% del tejido industrial, del cual pues puede que haya un 40 o un 50% que será muy difícil de mover, pero puede que haya otro 50% que será más fácil de mover, que son probablemente las pymes que están en un tamaño pequeño pero no muy pequeño, y las pymes que tienen un tamaño grande pero no muy grande, y que son las que tienen la necesidad. Ahora, desde la universidad, en especial desde los consejos sociales, estamos intentando acercarnos a la sociedad porque creemos que es nuestro papel, para ver cómo detectamos necesidades. Pero yo digo a veces entre mis compañeros que somos 3 y el del tambor, ¿sabes? Lo cual quiere decir que llegamos hasta donde llegamos, que es poco. Si hay una necesidad, un deseo, una oportunidad y algo que mejora la economía de un país, en el fondo estamos obligados a intentar hacer algo. Y esto no tiene nada que ver ni con pensamientos políticos, ni técnicos, ni nada. Es el pensamiento de que nuestras familias estén mejor, que nuestros hijos tengan un futuro mejor, que nuestro país compita mejor. Y eso hay países que lo han hecho muy bien. Y nosotros, por circunstancias del destino, pues no lo hemos hecho todo lo bien que se podría. Entonces,
Yo creo firmemente que, lo repetí esta mañana ya 2 o 3 veces, pero como decía un jefe mío que era muy sabio, si quieres que algo entre en la mente del ser humano, tienes que repetirlo un mínimo de 10 veces. Pues si lo repito 10 veces no me va a importar y vosotros me vais a perdonar. Yo creo que nos tenemos que sentar. Yo creo que tenemos que encontrar caminos de cooperación. Creo que tenemos que ser capaces, o sea, yo doy mucho las gracias a Telefónica porque cuando le hablamos de estos temas nos escucharon. Y al principio todos éramos un poco escépticos, tengo que decirlo. Yo creo que mis compañeros que están aquí lo dirán. Pues nos mirábamos un poco con mucho cariño porque nos apreciamos desde hace mucho tiempo, pero decíamos, bueno, qué rollo me viene a contar este, y el otro decía, joder, aquí nunca haremos nada, pero bueno, como somos amigos vamos a seguir. Pero claro, en uno de los casos llegó Claudio y empezó a enseñar startups y la gente empezó a decir, ostras, cuidado, que es que esto que me cuenta este señor me aplica, pero vamos, como anillo al dedo para el problema que tengo, a una pyme, que de otra manera se habría tirado años para desarrollar algo parecido y ya estaba hecho. Y este es el secreto, tener el conocimiento de lo que está hecho y tener el conocimiento que vosotros en vuestro ecosistema de empresas detectáis que hay. Tú vas a hacer un proyecto X y detectas la necesidad de una serie de tecnologías y tienes 2 alternativas. Una vez que has mirado lo que tienes alrededor y no has encontrado nada, ¿qué puede pasar? Desarrollarlo tú mismo, que cuesta una pasta y un tiempo que a veces no te permite competir con el Indra de otro país, o lo mismo lo digo a la Telefónica, o lo mismo lo digo al Banco Santander. Y la otra alternativa es, a ver, ¿habrá algo por ahí que ya esté hecho y que me sirva? Pues a lo mejor sí. Y segundo, esto va a durar los próximos 20 años. Vale, ¿hay investigaciones que estén en curso que vayan en esta dirección y que van a crear un paper? Un momento, vamos a pararnos, que creen el paper, pero vamos a ver cómo desviamos, o cómo, no quiero decir desviar, cómo creamos un camino paralelo que permita que eso, a su vez, concluya en algo de corto plazo que resuelva también esa problemática. Bueno, pues eso, concretamente, en este caso, con Telefónica lo estamos haciendo, las 2 alternativas, y está, ya te digo, meses después de empezar, escépticamente, ahora ya nos hemos enamorado. No sé si algún día nos divorciaremos o no, yo espero que no, pero la verdad, entonces yo digo... Por algo se empieza. Yo digo, ¿y por qué no más? Porque, a ver, yo creo que tenemos 200 departamentos de investigación y tenemos 20 centros de I+D muy grandes, algunos con calificación Severo Ochoa. No hace falta ser infiel. Puede haber casamientos de esos centros con esos centros sin ningún problema, en este caso, repetidos. A diferencia de otros, yo creo que el poliamor funciona bien. Bueno, pero nosotros es que decir, incluso tenemos pues maridos y mujeres a montones para poder hacer muchos casamientos. Dicho así de risa y en broma, y bueno, cuando graben esto y lo transcriban, espero que lo coloquen muy bien en el libro que hagamos para que nadie se ría de lo que he dicho. Lo censuraremos adecuadamente. Pero bueno, dicho esto, medio en plan de broma, medio en serio, yo creo que de aquí, de hoy, podría salir algo. Y ese algo podría salir el que nos sentáramos, los que estáis aquí del mundo empresarial y nuestra gente de investigación, y todos juntos en una mesa, porque no vamos a estar compitiendo, vamos a estar cooperando. Veamos cómo podemos hacer que ese talento que hay llegue a la empresa y que esa necesidad de la empresa llegue al talento, para que el ciclo 360 grados de enseñanza, o sea, docencia, investigación, transferencia, tenga una cuarta componente que es mercado, y desde el mercado realimente y realimente la docencia, y de ahí volvamos a llegar a la investigación y terminemos cerrando el gap de forma que la transferencia final sea la que se necesita, convertida en productos y servicios para el mercado. Tenemos esa oportunidad. Yo creo que me encantaría que de aquí pudiera salir pues un acuerdo de cooperación entre nosotros, un acuerdo marco de ver cómo trabajamos, cómo nos entendemos y cómo podemos hacer cosas en distintos ámbitos no competitivos, precompetitivos, que puedan permitir pues hacer algo bueno por este país. Es una oferta que pongo encima de la mesa y que es cooperativa, con la que pone Claudio de venid a ver el centro de empresas, porque y aparte del centro de empresas, al lado del centro de empresas hay 2 centros de investigación muy gordos.
Uno es en el tema de genómica de plantas, que es referencia mundial. Nos lo quieren copiar los chinos, ¿verdad? Pero no les hemos dejado. Digo, ahora que no me oye Lara, pues... Pero no me oye, no me oye. Y además es amiga, no hay problema. Y tenemos otro sobre biotecnología aplicada al cerebro, que es una absoluta pasada en medios y en lo que se está haciendo, que el día que vengáis lo podemos ver todo, ¿no? Pero en cualquier caso, que sirva para que podamos, pues incluso ese día, verlo y hacer algún acuerdo marco de cooperación o alguna cosa por el estilo, si os pareciera bien. Venga, ¿verdad que contad sí? con nosotros y Pues a partir para de mí- mañana, digo hoy porque no va a dar tiempo, pero a partir de mañana estamos a vuestra disposición. Y hasta aquí.